Hey, bienvenidos a un video más, soy Flavio y hoy hablemos en 5 minutos sobre esguince de tobillo. Empecemos. ¿Qué carajos es un esguince? Es un fenómeno o traumatismo, es decir, la persona se va a pegar y esa lesión va a causar una disrupción, pérdida, del aparato cápsulo-ligamentario. El trauma no va a llegar a ser tan importante para causar una luxación. Entonces, si enfocamos esa definición en articulación del tobillo, hablamos que hay una ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos que forman dicha estructura. Aunque no es lo suficientemente importante para causar una luxación, sí lo es para una extravasación inmediata de los cuerpos formes y manifestarse o caracterizarse por la aparición de los signos cardinales de la inflamación, sobre todo el dolor, edema y pérdida de la función. Entonces, pregúntate, ¿cuándo y cómo sospechar de un esguince de tobillo? Primero, investiga los antecedentes o cinemática del trauma, es decir, que si llega tu compa Cholo a urgencias de Baluena y te dice que iba caminando y a su tobillo se le ocurrió doblarse, pues ya tienes más del 80% del diagnóstico. No me parece que este chico sea muy listo. Lo segundo que debes de hacer es una exploración física, para observar si hay un aumento del volumen, deformidad y presencia de equimosis. Por tercero, es aplicar diferentes maniobras para evaluar si hay dolor a niveles de los ligamentos peroneos junto con su funcionalidad. Por último, solo nos queda recopilar la información obtenida y clasificarla. Entonces, la aparición de signos y síntomas o manifestaciones clínicas será proporcional a la gravedad de la lesión o cinemática del trauma. El grado 1 es una lesión parcial y microscópica de los ligamentos, sin pérdida de la función pero que presenta edema e inflamación. El grado 2 es una lesión incompleta con los mismos síntomas, solo que es moderado y hay una limitada pérdida de la función y movimiento, a diferencia del grado 3, que es una pérdida total de la integridad del ligamento y por lo tanto pierde la función de esa articulación. Ahora que ya sabemos que la sintomatología depende del nivel del trauma, debemos saber que la base de un buen tratamiento es conseguir la cicatrización de los elementos lesionados en su posición anatómica. Seguir las indicaciones del médico, reposo parcial, vendaje blando, medicamentos, hielo local y elevación del miembro afectado, es importante dejar al menos por 3 semanas estas indicaciones, ya que es el tiempo mínimo que tardan las fibras de colágeno en cicatrizar. En cuanto a prescribir un medicamento, nos tenemos que ayudar con una herramienta llamada repertorio o repertorización, en el cual tomamos palabras claves de los síntomas más característicos. En este caso, usamos el síntoma dolor de tipo esguince como cabeza de serie para delimitar los medicamentos homeopáticos más cercanos al padecimiento. Esto nos arrojó al menos 10 medicamentos, que tuvimos que corroborar con diferentes síntomas como inflamación, hinchazón, equimosis, crepitación, todo enfocado a nivel articular del tobillo. El que tuvo mayor puntuaje al realizar la repertorización es Ruxtox, al tener 14 puntos y cubrir todos los síntomas. Entonces, hablemos de Rux toxicodendron. Se caracteriza mentalmente por ser una persona con marcada ansiedad e inquietud, y es evidente por sus cambios de posición. Cuenta con una moderada aprensión y miedo a morir, pero que curiosamente insiste en hablar y recordar cosas desagradables que ya pasaron. En cuanto a los síntomas generales, es un paciente con dolores reumáticos, es decir, inflamatorios, que se agrava por el movimiento. Estos dolores son el efecto del esfuerzo prolongado de los músculos, por lo tanto, tienden a empeorar por el frío, humedad y la noche. Curiosamente mejora con el calor al hacer una vasodilatación. Y tanto frío que no puedo utilizar mis mocos como palillos chinos. Si hablamos de los síntomas particulares, sabemos que se presentan los dolores característicos reumáticos, pero que son desgarrantes en tendones y ligamentos periarticulares. Agrava en un comienzo, pero mejora poco a poco con el calor. El dolor en miembros inferiores es en la mañana y noche, los puntos más fríos del día. Presenta crujidos o crepitaciones, al movimiento, y la zona suele estar rojiza. Curiosamente tiene una marcada debilidad a las 18 horas. Siempre he asociado a Ruxtox con un paciente con fibromialgia. Los músculos están adheridos y cuesta trabajo usarlos, pero con el movimiento progresivo y calor van mejorando. Por lo tanto, es un tratamiento útil para el padecimiento de dolor crónico o fases de recuperación. ¿Qué tal Árnica montana? Está en el segundo lugar con 9 puntos y solo cubre 5 de los 6 síntomas. Es aquel paciente que afirma obstinadamente que se siente muy bien, aunque en realidad está muy enfermo o grave. Tiene un grado de delirio y suele estar irritado. Se caracteriza por un gran temor a que se le acerquen, le hagan la conversación y evita el contacto físico, obvio. Generalmente está en un estado estuporoso que puede llegar a la inconsciencia. Se olvida de las palabras mientras habla, de ahí su rechazo a las conversaciones e irritación a que lo interroguen. Le teman los lugares públicos, hace que tenga sensaciones precordiales que le hacen pensar que tiene una enfermedad cardíaca. Árnica es el principal medicamento de traumatismos, contusiones y golpes, especialmente de partes blandas y que se acompaña de extravasaciones.
equimosis, de color rojo azulado. Se emplea en torceduras, fracturas y traumatismos. Al igual que Rux, presenta trastornos por esforzar los músculos, aunque siente el cuerpo como si hubiera sido golpeado y no tolera el contacto de las cosas por más blandas que sean. Es por eso que empeora con el mínimo contacto, tiempo húmedo y frío o al mover la parte afectada. Debemos pensar en árnica como el primer remedio contra el dolor, inflamación, que presenta edemas, hematomas o equimosis. Por su tropismo capilar es un excelente preventivo de las hemorragias, atenúa el dolor y ayuda a la recuperación. En tercer lugar, estaría calcárea flúrica, pero al revisarlo en la materia médica no es tan específica para este padecimiento, aunque no olvidemos que es muy útil al pertenecer a la sala de Schwetzler. En su lugar, hablemos de Ruta gabrielens, mejor conocida como la ruda. Y bien, ¿qué hace la ruda? Esta no es caracterizada por sus síntomas mentales, ya que no son muy marcados. Tiene ansiedad, una conciencia culpable como melancolía. Siempre cree que es engañado, por lo que tiende a discutir y contradecir, peor en la noche. Los síntomas generales se caracterizan por dolores contusivos en miembros, articulaciones y huesos largos. Tiene neuralgias antiguas y contracturas progresivas en los músculos flexores, como si hubiera sido golpeado. ¿Es una sensación de magulladura? ¿Qué? Cambia constantemente de posición porque no tolera estar acostado, ya que tiene mucho dolor. Generalmente presenta el dolor más marcado y la debilidad en las piernas, aunque es general. Para los síntomas particulares se debe usar en los trastornos por traumatismo y equimosis. La materia menciona que tiene un dolor en los huesos que son mordientes, contusivos y una vez más de magullamiento. ¿Qué? Presenta una rigidez y parálisis en las muñecas y tobillos. Suele presentar adormecimiento y cosquilleo después de los esfuerzos. Siente que los ligamentos están contraídos y acortados. Ruta es especialmente efectivo cuando el esguince se ha producido en los puntos de inserción de los ligamentos y tendones con el hueso, ya que implica directamente el periósteo. En conclusión, úsalo para las fracturas que consolidan muy lentamente. Se usa en los esguinces o luxaciones en los que están involucrados el periósteo y los ligamentos o tendones periarticulares. Se manifiesta con un dolor exquisito en la zona, especialmente en la muñeca y el tobillo, y cuando hay un uso excesivo o desacostumbrado. Y pues bueno, eso ha sido todo sobre el tema de esguince. Espero que le hayan entendido y fuera de su agrado. Muchas gracias y recuerden, siempre libre de prejuicios y sentidos perfectos. Adiós.